Muy bien. El día de hoy vamos a hablar o tocar temas de la Primera Guerra Mundial. Em, Hablando de historia universal. ¿Por qué de la Primera Guerra Mundial? Bueno, básicamente porque la Primera Guerra Mundial es un tema que típicamente les causa mucho conflicto, al contrario de la Segunda, porque de la Segunda pues es como más identificable quiénes son los participantes del conflicto y qué buscaban. Sin embargo, porque estaba como, digamos, los malos, ¿no? Que es a la Alemania a cargo de Hitler y estaban, digamos, los buenos. Digo buenos entre comillas porque en una guerra pues es difícil decir que alguien es bueno o malo, ¿no? Estaban los aliados, ¿no? Que al final son los que vencen, que incluía a Estados Unidos, la Unión Soviética, etcétera. Pero la Primera Guerra Mundial tiene otras complicaciones. La complicación principal es que los participantes de la misma son países que algunos de ellos ya no existen, entonces genera también mucha confusión ese elemento. La otra es que algunos países cambiaron de bando durante el conflicto o se salieron del conflicto por alguna situación y eso hace que sea más confuso todavía, ¿no? Entonces, por eso, ahorita que vamos a hablar de historia universal, pues vamos a hablar de este tema que no solamente es muy interesante, sino que es un tema que se pregunta en su examen, evidentemente, y que genera normalmente mucha confusión. ¿Sí? Entonces, vamos a abordarlo el día de hoy. Para empezar, vamos a tener que hablar un poquito de los antecedentes. Necesitamos hablar de por qué inicia el conflicto en primer lugar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hizo que estallara una guerra tan grande como lo fue la Primera Guerra Mundial? Recordemos que la Primera Guerra Mundial se le conoce como la Gran Guerra. ¿Por qué? Porque recordemos que las personas que vivían durante esa época, pues no la conocían como la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, no estabas en 1914 y decían, ay, sí, es que esta es la Primera Guerra Mundial, porque sería como de, o sea, ¿va a haber otra? Obviamente en ese momento no sabían que iba a haber otra, pero por eso se le conoce así como la Gran Guerra, porque antes de la Primera Guerra Mundial no había habido una guerra tan grande como fue la Primera Guerra Mundial, ¿sale? Eh, Hay muchas tensiones al final del siglo XIX y principios del XX con rencores antiguos. De hecho, es interesante porque México jugó un papel curioso en este proceso. Haciendo un poquito de paréntesis respecto a los antecedentes, hay muchos causantes, ¿no? Muchas cosas que hicieron que la guerra desencadenara. Pero México jugó un papel interesante porque recordemos el imperio de Maximiliano en 1867, termina el imperio y ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con la Primera Guerra Mundial si están como medio apartadas unas de las otras? Tiene que ver porque habla de la derrota de Francia. Francia pues había enviado su ejército a México para apoyar a Maximiliano cuando el imperio cae porque capturan a Maximiliano y todo. En realidad cae porque las tropas francesas se estaban retirando. ¿Por qué se retiraron del país? Digo, ya habían tenido controlado casi el 70% del territorio. ¿Por qué se retiran las tropas francesas de México? A partir del 66 y hasta el 67, 1866, 1867, se retiran porque estalla una guerra que es la guerra franco-prusiana. No vamos a entrar en muchos detalles, pero Francia tiene un conflicto bélico muy importante entre Prusia y pues esa nación, Francia, ¿no? Este conflicto lo termina ganando Prusia. Prusia es una nación que hoy ya no existe. Prusia es una región, es lo que hoy sería Alemania, sería una región de lo que hoy es Alemania. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué tiene que ver esto con la Primera Guerra Mundial? ¿Y por qué lo estamos mencionando? Bueno, es que es como un efecto dominó. Cuando Francia pierde la guerra, la pierde porque parte de su ejército lo tenía en México. Entonces, pierden esa guerra, la guerra franco-prusiana, porque su ejército no estaba en territorio francés. Gran parte del mismo estaba en territorio azteca, por decirlo así, no estaba en México. Entonces, que Prusia ganara la guerra es muy importante porque al Prusia ganar, derrotar al poderosísimo imperio francés, lo que va a desencadenar es que Alemania se una, porque recordemos que en esa época, para los 1800, Alemania no existía,
no era una nación como tal, es un grupo de países pequeñitos. El más grande de ellos, que era Prusia, después de que derrota a la poderosa Francia, pues unifica a todos los estados alemanes, a todos estos pequeños reinos alemanes en una sola gran nación que es Alemania. Cuando Alemania se consolida como una nación, entonces empieza a haber un conflicto porque Alemania se quiere expandir, quiere aumentar sus fronteras, pero no las puede hacer precisamente dentro de Europa y los territorios en otros continentes ya estaban ganados por los otros potencias extranjeras, ¿sale? Entonces, como vemos, es una serie de efecto dominó, ¿no? O sea, si Francia no hubiera invadido México, hubiera tenido a su ejército preparado, no hubiera perdido la guerra con Prusia, Prusia no hubiera podido unificar a los estados alemanes y muy probablemente no hubiera habido una primera guerra mundial. Ujú. Entonces, en historia recuerden que lo más importante no son los años, o sea, son secundarios los años. Lo importante es conocer qué pasó primero, qué pasó después. Muy bien. Estados Unidos se había convertido en la mayor potencia industrial seguida de Alemania, desplazando a Inglaterra a un tercer lugar. Alemania, ya que se unificó, ya que dejó de ser un grupo de países chiquitos y se convierte en una sola gran nación, pues la riqueza de todos estos países chiquitos, estos reinos pequeños, se acumula y permite a Alemania tener un desarrollo tecnológico genuinamente impresionante para la época. Entonces estás hablando de que Alemania pasó de no existir para 1867 a ser la potencia, la segunda potencia económica, política y militar del mundo para 1913. Ujú. Entonces, en muy poco tiempo, Alemania pasó de nuevo, de no existir a ser una potencia, así, en todo el uso de la palabra. El crecimiento del imperio alemán es la mayor preocupación para Rusia, Francia e Inglaterra. ¿Qué es lo que está pasando? Alemania se quiere expandir, Alemania pues tiene muchos recursos, tiene mucha riqueza y lo que quiere es tener más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Quieren expandir su territorio y lo que quieren hacer ellos es básicamente colonizar nuevos territorios. Pero como ya habíamos mencionado, para esta época, para 1910, por ejemplo, pues la mayoría de los territorios ya estaban ocupados por potencias europeas, ¿sí? En África, en América, bueno, en América ya no era una posibilidad porque la mayoría de los países ya se habían independizado, si no es que todos, tal vez Cuba creo que no, se habían independizado de la corona española y de Estados Unidos, bueno, de Inglaterra, perdón. Entonces, pues en América ya no había espacio y además Alemania no podía intervenir en América porque Estados Unidos tenía una política de América para los americanos en el que no quería que ninguna potencia extranjera interviniera en territorio americano. Entonces, solamente quedaba África, pero África ya también se lo habían repartido las diferentes potencias europeas, entonces como que no había mucho espacio. Entonces, donde sí había espacio, entre comillas, pues era dentro de Europa. Entonces, Alemania empieza a tener un desarrollo armamentístico muy, muy, muy fuerte y esto preocupa pues a sus vecinos, principalmente a Inglaterra y Francia, que tenía una frontera que colindaba entre ambos países, y Rusia también, que tenía una frontera que colindaba con ellos. Entonces, se empiezan a preocupar estos países porque pues su vecino se está armando. Es como si imagínate que llegas a tu casa y tu vecino está, ahora tiene de tener un bochito, ahora tiene una Lobo, bueno, una camionetota, y empieza a escuchar muchos corridos tumbados, a hacer fiestas, y ves que tienen armas, pues obviamente a ti te va a preocupar, ¿no? No creo que digas, ay, sí, qué padre, mi vecino ahí con sus corridos tumbados y su troca, ¿no? O sea, difícilmente, ¿no? Como que va a empezar a te preocupar, lo mismo pasa aquí, ¿no? Alemania cada vez tiene más riqueza, bueno, tiene más desarrollo tecnológico y invierte muchísimo en su ejército, ¿no? En su poderío militar. Entonces, en un primer momento, Francia e Inglaterra, que son viejos enemigos, deciden unir fuerzas. Francia e Inglaterra, por si no lo sabían, han tenido muchos conflictos a lo largo de la historia, pero para este momento las diferencias son menores y deciden unirse, porque deciden que es mejor estar juntos a tener a Alemania como enemigo. Entonces firman una cosa que es el entendimiento cordial. ¿Qué es esto? Pues básicamente dicen que pues
dos países temen pues que Alemania haga algo, entonces firman este acuerdo que es el del entendimiento cordial, en donde Francia e Inglaterra acuerdan un pacto de defensa, en donde si alguien atacara a Francia, Inglaterra saldría en su defensa, o si alguien atacara a Inglaterra, Francia saldría a defender a Inglaterra, ¿no? Entonces ahí se vuelven como amiguitos, y Rusia después dice, no, pues también júntenme aquí al quite, ¿no? Porque a mí también me preocupa Alemania. Entonces, Rusia también se une y entonces forman la triple entente, el triple entendimiento, ¿no? Entonces, por eso este bando es la triple entente, el triple entendimiento, ¿no? Ellos ya como que se están entendiendo en el sentido de, bueno, pues ahora nosotros somos compas, somos amiguitos y vamos a evitar a toda costa un conflicto con otra nación, ¿no? Entonces, si alguien atacara a Rusia, pues Francia e Inglaterra defenderían. Si alguien ataca a Francia, Rusia e Inglaterra defenderían. Y si alguien ataca a Inglaterra, Rusia y Francia defenderían a Inglaterra, ¿no? Entonces están así como con mucho miedo de Alemania, pero deciden unir fuerzas para evitar o tratar de que el gobierno alemán esté como no quiera iniciar un conflicto porque sabe que no sería un conflicto con una nación, sino con varias, ¿no? Y en varios frentes. Ante la amenaza, las potencias fraguan alianzas. No crean que Alemania se quedó de los brazos cruzados y dijo, ay, sí, no pasa nada, ustedes sean amiguitos y ya. Alemania va a agarrar a un amigo, que va a ser el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro era una nación grande que incluía los territorios que son hoy Austria y obviamente Hungría, entre otros. Y esta nación pues era pues un estado muy grande y realmente que en su momento bastante poderoso y se alía con Alemania. ¿Por qué se alía con Alemania? Porque tienen muchas cosas en común. Para empezar, el idioma, ¿no? El Imperio Austrohúngaro tenía como lengua predominante el alemán, tienen una historia en común, entonces se entienden, ¿no? Y por ahí también se le va a unir el Imperio Otomano, que no sé qué hacía ahí el Imperio Otomano, pero decide unirse también a las fuerzas de Alemania. Luego, ¿qué va a desencadenar la guerra? Seguramente ya han escuchado muchas veces esto, el asesinato de Franz Ferdinand, del archiduque Francisco Fernando, que de hecho, spoiler, era familiar de Maximiliano de Habsburgo. Si no mal recuerdo, eran primos. Entonces, por ahí asesinan a un familiar de Maximiliano y esto desencadena pues la guerra. O sea, ¿cómo es que esto tan pequeño terminó desencadenando una guerra mundial? Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. El 1 de agosto, un día como ayer, inició la guerra. A ver, aquí tenemos un mapa de las potencias centrales que incluye a Alemania, Austria-Hungría y por acá al Imperio Otomano, que aquí no está coloreado del mismo color, no sé por qué. Y también a Italia, ¿no? Pero Italia después es una cobarde y se cambia de bando, no puede ser. Y tenemos a la triple entente, ¿no? Que es o la entente cordial, como lo veamos, que es Inglaterra, Francia y el Imperio Ruso. A ver, ¿qué es lo que va a pasar y por qué el asesinato de una sola persona desencadenó todo un conflicto? Básicamente, el archiduque Francisco Fernando se andaba paseando en una ciudad y lo que terminó sucediendo, se estaba paseando ahí porque había una especie como de desfile militar o algo por el estilo y él tenía que estar allí. Él era el heredero al trono. No, de hecho él era sobrino de Maximiliano, ya me acordé, porque el hermano de Maximiliano era el emperador de Austria-Hungría. Bueno, en cualquiera de los casos, el emperador tenía un hijo. Ese hijo, pues, es Francisco Fernando. Francisco Fernando lo mandan a un evento, está en el evento y un tipo que es de Serbia, de este país chiquito que está aquí, lo mata. Mata al heredero al trono de Austria-Hungría. Y entonces, al asesinar a Francisco Fernando, pues obviamente Austria-Hungría no se va a quedar con los brazos cruzados, así, ay, sí, no pasa nada, mataron al heredero al trono, X, te perdonamos, Serbia, por supuesto que no. Entonces, Austria-Hungría le dice a Serbia que tienen que esclarecer, pues no solamente quién lo mató, sino por qué, y quieren desarticular a la organización extremista a la que pertenecía el tipo que mató a Francisco Fernando en territorio serbio. Entonces, Serbia
le dice a Austria-Hungría, así de, pues fue un particular, o sea, fue un ciudadano, no fue el país. Nosotros no te podemos ayudar más allá de lo que ya te ayudamos a investigar, y pues nada. Entonces, Austria-Hungría se enoja y decide mandar a su ejército a territorio serbio a investigar y desarticular a esta red como de terroristas, supuestamente. Y entonces, esto hace que todo convulsione. ¿Por qué? Porque recordemos que Alemania, Austria-Hungría, Italia en este momento y el Imperio Otomano eran aliados, ¿no? Mientras que Rusia, Gran Bretaña, bueno, Reino Unido y Francia eran aliados. Entonces, cuando Austria-Hungría ataca a Serbia, el Imperio Ruso tenía también como aliado a Serbia. Estos países eran aliados de Rusia, no eran aliados de Francia, no eran aliados de Gran Bretaña, eran aliados de Rusia. Pero entonces cuando Rusia, el zar Nicolás II le dice a su homólogo, el emperador del Imperio Austrohúngaro, le dice, ¿sabes qué? No te metas con Serbia porque Serbia es mi amigo, ¿no? Es mi compa, y si tú le haces algo a él, te metes conmigo, ¿no? Y si tú te metes conmigo, te metes con Francia y te metes con Inglaterra. Entonces, de nuevo, es un efecto dominó. A Austria-Hungría obviamente no le importa la amenaza e invade Serbia con el pretexto de desarticular a esta red extremista serbia para vengar o, pues sí, como hacer justicia al archiduque Francisco Fernando. Entonces, cuando Austria-Hungría invade Serbia, Rusia sale en su defensa. Rusia le declara la guerra a Austria. Y entonces, como le declaró la guerra a Austria, ahora el Imperio Ruso también está en guerra con Alemania, con el Imperio Otomano y en teoría con Italia, pero Italia como que tomó una postura mucho más laxa. Al final, Alemania se adelanta y Alemania dice, a ver, si ya entramos en un conflicto con Rusia, no nos vamos a esperar. Entonces, Alemania le declara la guerra a Francia y le declara la guerra a Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque ya iban a tener un conflicto, porque era cuestión de días en lo que Francia e Inglaterra les declaraban la guerra. Entonces, vamos a recapitular. Austria-Hungría quiere esclarecer la muerte del archiduque Francisco Fernando e invade Serbia. Rusia sale a la defensa de Serbia. Entonces, Austria-Hungría y Rusia empiezan a tener un conflicto. Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría y como le declara la guerra a Austria-Hungría, Alemania le declara la guerra a Rusia. Y como Alemania le declara la guerra a Rusia, pues sabe que va a tener también un conflicto con Inglaterra y con Francia, así que les declara la guerra a Inglaterra y a Francia. En este momento de la historia, en este punto de 1914, los alemanes estaban contentos de iniciar la guerra. Parece un poco raro, ¿no? Así como, ¿por qué estarían contentos de iniciar una guerra? Que no, las guerras son malas, pero vamos para allá. Perdón, una pausa técnica para hidratarme. Estaban contentos porque pensaron va a ser una guerra rápida. Ellos pensaron, bueno, Rusia, a pesar de que es un país muy grande, es un país que tiene muchos problemas. Para 1914 a Rusia lo conocían como el gigante de pies de barro. ¿Por qué? Porque Rusia era muy grande, tenía un enorme poder militar, pero era un país muy pobre. Entonces es como si fuera un gigante, pero con pies de barro. ¿Por qué pies de barro? Porque su ejército no estaba bien preparado, eran tropas mal alimentadas, Rusia pasaba por hambrunas y había mucha pobreza y el descontento social en Rusia cada vez crecía más. Entonces Rusia no era un país, digamos, tan poderoso en este momento. Tenía un ejército el más numeroso del mundo, pero el peor preparado de todos. Francia e Inglaterra, Francia había quedado dolida después de este problema que tuvo con Prusia y atravesó varias como crisis internas después de ese conflicto del que habíamos hablado eh, cuando invadieron México, porque cuando invadieron México, pues después tuvieron la guerra con Prusia, cuando pierden la guerra con Prusia, Alemania se forma y durante ese periodo Francia pasó por movimientos sociales que derrocaron al emperador Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, y se instauró una república. Entonces, Francia estaba así como con una situación política económica media complicada e Inglaterra había perdido gran parte de su poderío colonial porque ya no era tan rentable, ¿no? Entonces, la verdad es que Alemania tenía las de ganar, sin embargo, se toparon con varios problemas. Entonces, cuando estalla la guerra, en Alemania hubo fiesta, literal, así en las calles y todo, porque lo que ellos pensaron fue,
Va a ser una guerra rápida. Vamos a poder vencerlos en cuestión de, vamos a poner, voy a ocupar flechitas, vamos a poder entrar, invadirlos fácilmente y les vamos a ganar muy rápido porque tenemos mejor armamento, un ejército súper bien preparado y tenemos el respaldo de nuestra industria muy fuerte. Entonces, Alemania abrió dos frentes. Empezó a atacar a Rusia junto con su aliado Austria-Hungría y luego quería invadir Francia. Pero los franceses habían puesto aquí a sus tropas, porque como ya temían que esto sucediera, pusieron a sus tropas aquí, ¿no? En la frontera entre Francia y Alemania. Pero los alemanes deciden que van a simplemente a tomar Países Bajos, lo que hoy conocen como Holanda, y luego pasarse a Bélgica, ajá, y luego llegar a Francia, en donde en esta sección Francia no tenía defensas. Entonces Alemania dice, bueno, pues va a ser papita, derrotan fácilmente a Países Bajos, la verdad es que no le dieron mucha pelea, y aquí fue el problema, empiezan los problemas porque no derrotaron fácilmente a los belgas se resistieron mucho, pero mucho en verdad, y esto estropearon los planes porque en lo que iba a ser un ataque sorpresa pensaron en cuestión de semanas los derrotamos y vamos a tomar por sorpresa a Francia en esta sección de aquí. Sin embargo, esto no pasó porque las tropas belgas, la verdad es que se la rifaron y no lograron derrotar fácilmente a los belgas, los entretuvieron mucho y ya cuando los alemanes derrotan a los belgas y deciden entrar a territorio francés, ya estaban las tropas inglesas y las tropas francesas esperándolos, ¿no? Y aquí empieza lo que se conoce como guerra de trincheras. Aquí el enfrentamiento se estanca, se crean las famosas líneas de trincheras y aquí el enfrentamiento en el frente occidental, que es este, está estancado, ¿no? Ni Alemania los puede derrotar, ni los aliados pueden derrotar a los alemanes. En el frente oriental, la verdad es que Austria-Hungría resultó ser un estorbo más que un aliado, porque Austria-Hungría no puede derrotar a Serbia, los serbios se resisten con gran fervor y no los pueden derrotar, les tomó mucho tiempo. Ya cuando derrotan a Serbia es porque Bulgaria se les unió y también invadió Serbia. Necesitaron ayuda de un país chiquito como Bulgaria para derrotarlos. Y luego, contra los rusos, a pesar de que el ejército ruso no era muy bueno, pues como que no podían, como que igual se estancó y no lograban avanzar. Y los alemanes necesitaban derrotar rápido a Rusia para mandar todas sus tropas al frente occidental. Los generales Heidenburg y Hindenburg, no, es Heidenburg y, ahí se me fue el otro nombre, pero Heidenburg es el más importante porque después va a ser primer ministro, derrotan al ejército ruso fácilmente, pero los rusos después empiezan a entrar en territorio del Imperio Austrohúngaro. Al final, Alemania hace una jugada magistral y liberan al famosísimo Vladimir Lenin, y Vladimir Lenin inicia una revuelta, inicia una revolución en el Imperio Ruso, y sacan a Rusia de la jugada porque las tropas bolcheviques, las tropas revolucionarias, derrotan al gobierno del zar Nicolás II y los fusilan junto con toda su familia. Y de ahí nace la historia esta de Anastasia, que seguramente vieron la película, porque dicen que Anastasia, la hija del zar Nicolás II, se escapó de las garras de los bolcheviques, de los comunistas, y sobrevivió. La verdad es que no hay evidencia de esto. Hubo una señora que vivió en Rusia por bastante, bueno, en el exilio por un buen tiempo, pero era rusa. Ella decía que era la hija del zar Nicolás II y que lo podía probar y no sé qué. Le hicieron pruebas de ADN y todo y pues no, no era. Pero bueno, al final Rusia se sale de la jugada y ahora sí Alemania tiene todo para derrotar a los aliados. Hasta aquí todo parecía indicar que Alemania iba a ganar la guerra. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Estados Unidos se mete a la guerra. ¿Por qué Estados Unidos se metió a la guerra? Porque venían barcos desde el Atlántico que llegaban a las costas francesas, pero principalmente a Inglaterra, y llevaban víveres, llevaban alimentos, llevaban mercancía y todo. Y los alemanes habían puesto sus submarinos U-Boat, que eran los primeros submarinos militares del mundo y muy buenos, por cierto. Los habían colocado en el mar rodeando a Inglaterra y hundieron varios barcos de Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos se empezaba a enojar, así de, güey, deja de hundir mis barcos porque ahí hay civiles
estadounidenses y no queremos entrar en un conflicto contigo. La gota que derramó el vaso es que el canciller alemán le mandó a un telegrama a México, al presidente Lázaro Cárdenas, y le dice en un telegrama, después apodado telegrama Zimmermann, porque fue Zimmermann el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, quien le pide a Carranza que inicie una guerra con Estados Unidos y que si sacamos a Estados Unidos de la jugada para que no mande tropas a Europa, los alemanes van a derrotar fácilmente a los franceses y a los ingleses y después nos van a ayudar a los mexicanos y nos van a regresar Texas, Nuevo México y todo lo que perdimos en la guerra de Estados Unidos y México. Entonces, Carranza pues se quedó así como de, ¿cómo te explico? Que acabamos de salir de la revolución, no tenemos un ejército preparado y obviamente no podemos pelear contra Estados Unidos. Ese telegrama lo terminan interceptando los gringos también y entonces esta es la gota que derrama el vaso. El telegrama Zimmermann más haber hundido varios barcos estadounidenses hace que Estados Unidos entre a la guerra y mande muchísimas tropas acá. Los alemanes, después de que vencen a Rusia, deciden hacer un último intento por derrotar a Gran Bretaña y a Francia. Con las tropas que habían quitado aquí del frente oriental, suman todo su ejército para tratar de derrotar a los franceses y tomar París y casi lo logran. Se quedaron, si no mal recuerdo, creo que a 6 kilómetros de tomar la capital, pero no lo logran y al final los franceses, junto con las tropas estadounidenses y las tropas de Inglaterra, terminan echando para atrás a los alemanes y entonces los generales alemanes se dan cuenta de que la guerra está perdida y deciden firmar el armisticio. El presidente estadounidense decide que no va a negociar con un gobierno que no sea democrático. Entonces, como Austria-Hungría y Alemania eran monarquías, se tienen que deshacer de su monarquía. Estalla un movimiento obrero en Alemania y se instaura una república. En Austria-Hungría es como que más pacífico el proceso. El emperador, de hecho, muere durante la guerra. El que queda en el trono acepta las condiciones, abdica, él renuncia al trono y Austria-Hungría se separa en un montón de países chiquititos. Y con esto dábamos fin a la guerra cuando se firma el Tratado de Versalles en Versalles, Francia, donde le imponen unas condiciones muy severas a Alemania y el Tratado de Versalles es la punta, es la semillita del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que es muy complejo y que pasan muchas cosas, y esto nada más es un panorama principal, así como muy general de todo lo que sucedió durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Vamos a seguir mencionando algunos temas importantes. Uy. Muy bien. Recapitulando con la información que ya vimos, para finales de 1914 los alemanes ya habían invadido el noreste de Francia, pero fueron detenidos por poco. La guerra de trincheras es esta guerra que ya había mencionado, como las tropas francesas estaban resistiendo y las tropas alemanas no las podían derrotar, se estancó la guerra en un punto y inicia la famosa guerra de trincheras. Empiezan a cavar las trincheras, a cavar huecos, surcos en el suelo y de ahí se escondían para evitar las balas y evidentemente la artillería del oponente. Los generales estaban muy acostumbrados a los conflictos rápidos de movimientos decisivos, pero no a las tecnologías nuevas. Las tecnologías nuevas como las ametralladoras, las armas químicas, los tanques de guerra, todo eso, pues era algo muy nuevo. De hecho, en las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial todavía incluían caballería, así gente con caballo, espada y armas, ¿no? Pero ya después se dieron cuenta de que esto obviamente no servía porque se enfrentaban a tanques o se enfrentaban a metralletas y obviamente esto pues ya no servía, ¿no? Estados Unidos se termina incorporando en 1917 a causa del telegrama Zimmermann. De nuevo, cuando el gobierno estadounidense se entera de que Alemania quiere convencer a su país vecino, a México, de que inicie una guerra con ellos para que no puedan enviar tropas a Europa, pues obviamente Estados Unidos se enoja bastante y decide intervenir y mandar tropas a Europa.
Obviamente México no tenía la posibilidad de apoyar a Alemania, aunque hubiera estado chistoso, ¿no? Que efectivamente hubiéramos podido entretener lo suficiente a Estados Unidos para que Alemania venciera a Inglaterra y luego a Francia y luego nos ayudara, hubiera estado muy simpático, pero la verdad es que era prácticamente imposible, ¿no? Para 1917, recuerden que es el final de la Revolución Mexicana, México estaba destrozado por la revolución, lo menos que queríamos y podíamos era afrontar otra guerra, ¿no? Y para 1917, pues Carranza apenas estaba teniendo, era el presidente y apenas si podía mantener ahí el orden y el control en el país, mucho menos iba a poder iniciar una guerra y mantenerla contra Estados Unidos, ¿no? La gran potencia. Para 1916, la batalla de Verdún deja medio millón de muertos en 5 meses, en 5 meses, perdón. La batalla de Verdún es una pequeña ciudad que se encuentra al norte de Francia, en donde los franceses, los ingleses y los estadounidenses dieron la máxima resistencia a las tropas alemanas y en 5 meses se perdieron medio millón de soldados. Estás hablando de que Verdún fue una masacre. Si a ustedes les interesan estos temas de la Primera Guerra Mundial o quieren conocer cómo era, yo los invito a que vean esta película magistral que se llama Dunkerque, que habla de justamente de cómo se vive la guerra, pero desde una perspectiva mucho más sombría, digamos, ¿no? Dunkerque habla un poquito de la Segunda Guerra Mundial, pero me parece que hay otra que se llama 1917, que habla de la Primera Guerra Mundial, también es muy buena. Si les interesan estos temas y quieren tener una perspectiva de cómo se veían las cosas, ¿no? Cómo se vive la guerra, que obviamente es una cosa terrible. En noviembre de 1917 llega a Estados Unidos provocando el retroceso alemán. Los alemanes ya no podían porque los alemanes llevaban años en guerra, las tropas alemanas estaban cansadas, mal alimentadas y los estadounidenses habían llegado fresquecitos, sin desgaste y además Alemania tenía una limitante poblacional, o sea, tenía cierta población que podía pelear en la guerra y pues los aliados, o sea, Francia, Inglaterra, tenían de dónde estar sacando soldados, ¿no? La película, me parece que una se llama 1917, que esa obviamente habla de la Primera Guerra Mundial, y la otra es Dunkerque. No, ay, no sé si es con K, sí, la verdad no estoy seguro, pero si la buscan así seguro les aparece. Ambas son muy buenas. 1917 habla de la primera y Dunkerque habla de la segunda. Dunkerque habla de de las tropas aliadas cuando se retiraron por el avance alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y 1917 habla de la guerra de trincheras. Es muy buena, de verdad. Sobre todo porque muestra la guerra de forma cruda, ¿no? No como las típicas películas en donde la guerra se ve como bonita, así como heroica, ¿no? En donde, ay, qué padre, están peleando. No, aquí te lo muestran crudo, ¿no? O sea, que era muy, muy feo, ¿no? Entonces, ambas películas son muy buenas, por si quieren ver o adentrarse un poquito sobre el tema. En octubre de 1918 se solicita la paz firmada en noviembre con la rendición de Alemania. Alemania pues se da cuenta de que ya no puede, pero aquí, uy, aquí surge la Segunda Guerra Mundial, porque durante la Primera Guerra Mundial, los generales Hindenburg y Ludendorff, que es el otro nombre, Hindenburg y Ludendorff, que habían tenido grandes victorias contra los rusos, ellos dos se vuelven los gobernantes de Alemania de facto. ¿Esto qué quiere decir? Que Alemania tenía al Kaiser Guillermo, que era el emperador, el emperador alemán, pero para este momento Ludendorff y Hindenburg son los generales más importantes, los más reconocidos por sus victorias contra los rusos, y de alguna forma empiezan a controlar el país de facto. O sea, ¿esto qué quiere decir? Son los que ellos gobiernan al final del día, ¿no? Son la mafia del poder alemán, para que me entiendan, pues. Entonces, Ludendorff y Hindenburg deciden que no se puede, o sea, se dan cuenta de que, güey, no vamos a ganar la guerra, hay que firmar un armisticio. Un armisticio y firmar la paz es diferente. Un armisticio es, vamos a cesar el conflicto, vamos a dejar de pelear. Ellos firman el armisticio y luego cuando el presidente perdón, el presidente estadounidense decide que no va a negociar la paz con un gobierno que no sea democrático, inicia un levantamiento obrero, un levantamiento ciudadano en Alemania que derrota al Kaiser Guillermo y se establece una república. Esta república decide firmar la paz, decide firmar el Tratado de Versalles.
Y es este, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué nos tomamos el tiempo de hablar de esto? Porque estas son las semillas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué, a pesar de que la Primera Guerra Mundial fue terrible, se ocasionó otra guerra mundial? Bueno, porque Alemania tuvo muchos problemas después de la Primera Guerra Mundial, cuando se firma el Tratado de Versalles, en un tratado en donde Alemania quedaba en muy malas condiciones, tenía que estar pagando reparaciones de guerra, no podía tener un ejército, no podía tener un montón tenía muchas dificultades después del Tratado de Versalles. Y Heidenburg y Ludendorff son dos personajes que van a decir que esa república, la que sustituyó al Kaiser Guillermo, traicionó a Alemania, que ellos los traicionaron, que la guerra pudo haber continuado, que ellos les mintieron y ellos firmaron el Tratado de Versalles y hicieron que Alemania se rindiera. Entonces, entre esta teoría que se le conoce como la puñalada por la espalda, de que la república traicionó al ejército, es lo que va a gestar el nazismo. Pero ya lo podemos platicar después. Es muy interesante porque no sé si ustedes se lo han llegado a preguntar, yo sí en su momento, ¿cómo es que después de este conflicto tan terrible es que Hitler llegó al poder? O sea, ¿cómo pasamos de una guerra súper cruda que destrozó Europa y que costó millones de muertes? ¿Cómo después pudo haber otra? O sea, ¿qué no aprendimos nada? ¿Cómo es que no se evitó una segunda? Bueno, entender cómo es que Hitler llegó al poder y cómo se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, necesariamente hay que entender cómo termina la Primera Guerra Mundial. Muy bien, las consecuencias. Hay revoluciones contra el imperialismo en toda Europa. La de Rusia es la más importante. Recordemos que hay un levantamiento en 1917 de parte de los bolcheviques en la Unión Soviética porque los alemanes liberan a Vladimir Lenin, que ya había liderado revueltas en Rusia en el pasado. Hay historias súper bonitas de la Revolución Rusa, bueno, no bonitas, pero muy interesantes, de la Revolución Rusa. Una que me encanta contarles es la de los bolcheviques cuando inician el levantamiento contra los zares, contra la aristocracia, contra la monarquía rusa. A uno de estos bolcheviques lo atrapan y lo van a ejecutar por traición, ¿no? Las tropas del zar Nicolás II atrapan a uno de estos bolcheviques, lo van a ahorcar y deciden hacer pública la ejecución. Toman a este soldado bolchevique, a este soldado comunista ruso que se opone al imperio y lo van a colgar. Y entonces cuando lo van a colgar, le ponen su cuerda y lo ponen sobre un banquito, quitan el banquito para que la cuerda pues lo ahorque y lo mate y la cuerda se rompe. Entonces el soldado toma la cuerda y enfrente a toda la gente le dice, es que Rusia es tan pobre y estamos tan mal gobernados que ni una cuerda podemos hacer bien. Entonces, esto es muy anecdótico de cómo las cosas en Rusia estaban tan mal que ni siquiera una cuerda servía, ¿no? Entonces, esta anécdota, pues obviamente se empezó a compartir, digamos, entre la población rusa y generaba entre gracia y horror. Y es una de tantas anécdotas de cómo Rusia pasó de ser un país imperial con el zar y todo a convertirse en un estado comunista, ¿no? Esta y muchas otras anécdotas las platicamos en el curso completo, porque al final del día, pues ahorita no tenemos tanto tiempo, en el curso tenemos mucho más tiempo para hablar de esto, y también una parte interesante es que, al menos para mí, me gusta platicar historias así, ¿no? Contándoles un poquito de cosas curiosas y todo para que sea menos pesado. Hay otras revoluciones contra el imperialismo, como la alemana, como el levantamiento obrero alemán, que saca al Kaiser del gobierno e implementa una república democrática. Aparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas después de la caída de Rusia. Los bolcheviques, después de con varias peleas, varias batallas contra las fuerzas imperiales rusas, toman el Palacio de Invierno, que aquí no tengo fotos, pero normalmente las clases completas sí, que es un lugar preciosísimo. Toman el palacio y asesinan al zar Nicolás II. Otra anécdota interesante de la Revolución Rusa
es que cuando Lenin y los bolcheviques entran al Palacio de Invierno, a este palacio precioso de los zares de Rusia, ven la opulencia, ven los cuadros, ven los candelabros, ven todo tapizado de oro, de diamantes, y después los comunistas van a, obviamente, quitar esto de ahí y dicen que se lo van a regresar al pueblo. Y lo hacen de una manera bien poética, porque lo que hacen es que cuando se construye el metro de Moscú, mucho tiempo después, pero cuando se construye el metro de Moscú, traen los candelabros, las pinturas, todo el arte que había en el Palacio de Invierno y lo ponen en el metro y lo nombran el Palacio del Pueblo. Entonces, si ustedes visitan Rusia y van al metro de Moscú, es el metro más bonito del planeta, porque tiene enormes candelabros de oro, cientos de pinturas, todo adornado con mármol, como si fuera un palacio, pero es una estación, son estaciones del metro, ¿no? Entonces, bueno, otra ahí perlita interesante sobre la Revolución Rusa. Tras la guerra, en 1918, aparecen países como Yugoslavia, Checoslovaquia y Letonia. ¿Por qué? Son países que surgen después de que el imperio austrohúngaro se deshaga. El imperio austrohúngaro se deshace en varios países chiquitos, no solamente en Austria y no solamente en Hungría, sino que en otros chiquitos países. Y bueno, entre ellos, pues Checoslovaquia, etcétera, ¿no? Que después también se van a deshacer y van a crear nuevos países. Los imperios ruso, otomano, alemán y austrohúngaro desaparecen. O sea, la Primera Guerra Mundial se caracteriza porque derrota a las monarquías absolutas que había en Europa. Alemania, bueno, Alemania no era una monarquía absoluta porque, como ya vimos, los generales Ludendorff y Hindenburg tenían ahí como que el control. Pero bueno, derrotan al Kaiser Guillermo, derrotan al sultán del Imperio Otomano, que de hecho la caída del Imperio Otomano va a ser muy problemático porque de ahí van a surgir todos los problemas en Medio Oriente, eh, todo lo de Palestina, lo de Israel, todo eso se hubiera ahorrado si el Imperio Otomano siguiera en pie. El Imperio Alemán, evidentemente, y el Imperio Austrohúngaro. El Tratado de Versalles de 1919 da fin a la guerra por completo y le pone sanciones muy severas a Alemania. El Imperio Austrohúngaro, de hecho, no tuvo que pagar prácticamente nada de las consecuencias de la guerra, sino que es Alemania la que cargó con todo el peso y toda la culpa de la guerra. Y se crea esta cosa que es la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de la ONU, que así que tú digas muy bien servía, pues no, porque no evitó una Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Muy bien, por aquí vemos una foto súper interesante de soldados franceses, americanos, entre otros. Están en Versalles y están queriendo ver, se suben hasta los muebles, los cochinos, para tratar de ver cómo se está firmando ahí el Tratado de Versalles, cómo van a ponerle el último clavo al ataúd de Alemania en ese momento. Muy bien, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a hacer un Kahoot sobre historia universal. Si me permiten un momento en lo que se lo busco y se los proyecto.
Muy bien, chicos, perdónenme por la tardanza. Vamos a ponerles el... Ay, les voy a poner aquí el Kahoot, que también les voy a dejar ahí disponible para que lo jueguen en el grupo, por si lo quieren volver a jugar o checarlo en otro lugar, bueno, perdón, en otro momento. Entonces, pero bueno, en cualquiera de los casos vamos a dar inicio, nada más que se metan los que están presentes y vamos a dar inicio con la actividad. Pa, pa, para. Este es exclusivamente de la Primera Guerra Mundial, que fue lo que vimos ahorita. Pero bueno, recuerden que pues, los temas de historia universal, pues, son más que esto, ¿no? Son solamente 20 preguntas. Ok, tenemos 6, no sé cuántos, somos muy poquitos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Somos más, somos como 9. Y nada más hay uno, 2, 3, 4, 5, 6. Los demás no se unirán. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a hablar entonces de la Primera Guerra Mundial, que fue el tema que vimos el día de hoy. Quiz, ¿por qué se produce la crisis marroquí? La crisis marroquí no es un tema que hayamos visto en este momento, pero igual va a valer la pena que intenten ahí poner qué onda con esto, que es uno de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Es un acuerdo franco-británico reparto de Marruecos. Marruecos es un país que era pues, obviamente independiente, los franceses y los británicos se lo deciden ahí repartir y esto va a poner en jaque, bueno, va más bien a molestar bastante a los alemanes que también querían formar parte de la repartición de Marruecos, ¿no? Entonces esto pues va a producir una crisis muy grave en Marruecos y también es un antecedente de la Primera Guerra Mundial. Los cuatro principales motivos de la Primera Guerra Mundial fueron, vamos a ver, vimos todo esto, pero no lo vimos necesariamente con esos nombres, pero tal vez eh, viéndolos desde una idea. Muy bien. Es el nacionalismo, el imperialismo, el militarismo y las políticas alianzas o las alianzas políticas más bien. El nacionalismo, ¿por qué? Pues esta visión de que Alemania se unifica, el imperialismo, pues tienen que ver con el expansionismo alemán, o sea, el imperialismo no solamente es que haya un imperio, sino que busque expandirse, ¿no? Entonces el imperio alemán buscaba expandirse, aumentar su territorio. Militarismo porque ambos bandos buscaban aumentar su prestigio militar y las alianzas políticas, ¿no? Como la triple entente que vimos porque se llama así y las potencias centrales, que se llaman así potencias centrales porque estaban en el centro de Europa, básicamente. Muy bien. Los imperios centrales eran, ya habíamos hablado de eso. Esa sí la tienen que tener bien porque lo vimos. Alemania y Austria-Hungría, ¿no?
Alemania y Austria-Hungría, y por ahí después se les une el Imperio Otomano. Son los imperios o las potencias centrales. ¿Por qué? Literal, porque están en el centro de Europa, ¿no? En Alemania y todo el territorio. Vieron el mapa de Austria-Hungría. Cuando piensas en Austria-Hungría no lo piensas tan grande, pero era muy, muy grande. ¿Qué hecho se considera la causa inmediata de la Primera Guerra Mundial? Esto está fácil. Ninguna de las anteriores. Muy bien. El hundimiento de Lusitania, sí hablamos un poquito de esto, pero no le pusimos este nombre. ¿Recuerdan cuando vimos que Alemania colocó sus submarinos cerca de Inglaterra para evitar que le llegaran suministros, sobre todo de parte de Estados Unidos? Por ahí apareció el LL Lusitania, que es un barco que tenía muchos soldados, bueno, perdón, ciudadanos estadounidenses. Alemania lo hunde y esto hace enojar bastante a los estadounidenses. La batalla de Alsacia-Lorena, pues es una batalla ahí entre otras tantas, que de hecho pertenece más bien a la guerra franco-prusiana, y la invasión de los Balcanes, pues tampoco, ¿no? Entonces fue, ¿cuál? El asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿no? 5 de 20. En relación a los cambios en el mapa político europeo, cabe decir que desapareció. Ninguna es correcta, porque desaparecen los grandes imperios, desaparece el imperio ruso, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, todos ellos desaparecen. Vamos a las 6 de 20. El archiduque asesinado en Sarajevo era candidato al trono de... Está muy fácil, ya lo mencionamos en varias ocasiones. Muy bien, claro, al trono austriaco, ¿no? Al trono de el imperio austrohúngaro. Nombre que recibe la línea o cordón de seguridad que separa a Rusia de los imperios centrales. Eso no lo vimos porque no es algo así como tan relevante, pero a ver si latinan. De hecho, por los nombres, nada más hay una como que... Claro, ¿no? El Brest-Litovsk. Es la única. Somme, Verdun, todas estas están en Francia. Y Tannenburg, no tampoco. Entonces, la Brest-Litovsk. Esto no es tan relevante, la verdad. Obviamente, cada una de las trincheras o de las líneas que separaban a los imperios en determinado momento tenían un nombre, pero eso no es tema de su examen, ¿no? Pero no está mal que tengan ahí alguna idea, porque luego en el escoba sacan algunas cosas muy específicas, pero generalmente no. ¿En qué año entró Estados Unidos a la guerra? Eso sí lo vimos, lo tienen que tener bien, porque esto hasta lo puse en una diapositiva, entonces, aguas. Que con que sepan que cuándo inició y cuándo terminó, pues más o menos pueden atinar cuándo entró Estados Unidos a la guerra. 1917, muy bien todos ahí. ¿Cuál de las siguientes es una consecuencia política de la guerra?
Países vencidos se sometieron al tratado de paz. Ajá, a un tratado de paz. Es una de las consecuencias. Fallecieron unos 9 millones de habitantes. No es una consecuencia política. Destrucción de fábricas y tejido industrial no es una consecuencia política. Estas son consecuencias sociales, ¿no? Entonces, no. Los países se trataron, bueno, se sometieron al tratado de paz, eso sí. Se firmó un tratado de paz que ya vimos que se firmó en un lugar en Francia muy bonito. Vimos una foto de unos soldados ahí que estaban queriendo ver cómo se firmaba. Entonces, seguramente saben cómo se llama ese tratado. Las consecuencias económicas de la guerra fueron, a ver ahí, ah, esto lo vamos a omitir porque está como mal elaborado. Motivo por el que Rusia se retira de la guerra en 1917, eso ya lo saben. Ninguna de las anteriores. ¿Qué fue lo que desencadenó que Rusia se retirara? Pues cuando los alemanes, los generales Ludendorff y Hindenburg, deciden liberar a Vladimir Lenin, que se encontraba exiliado, lo regresan a Rusia para que inicie una revolución comunista y saque a Rusia de la jugada, ¿no? Hay un movimiento estratégico genial por parte de los alemanes, porque efectivamente sacó a Rusia de la jugada, aunque no fue suficiente para derrotar, uno más bien para ganar la guerra, ¿no? Luego, en la guerra de trincheras, aprovechaba su superioridad numérica para avanzar con rapidez, los frentes se estabilizaban con trincheras y alambradas, todas son correctas, el ejército avanzaba rápido para que la guerra fuera corta. Ustedes díganme que la verdad, viendo las opciones, creo que está muy obvia la respuesta correcta, ¿va? Pero ustedes me dirán. Cuando acaba los frentes se estabilizaron con trincheras y alambradas, ¿no? Como no podía seguir avanzando, pues la guerra se estanca en las trincheras, ¿no? ¿Cuántos son los puntos en los que el presidente Wilson presenta su proyecto de paz mundial? El presidente Wilson es el presidente de Estados Unidos en la época, es algo que no vimos en clase, porque no vimos el número de puntos, porque nada más mencionamos los puntos más importantes. Son 14 puntos, ¿no? Los que el presidente Wilson estableció para la paz, ¿no? Ahí yo le puse a omitir porque pues algo que no vimos como tal, porque el número de puntos no importa. Los puntos más importantes era que, el punto más importante es que no iba a negociar con países que no tuvieran una democracia como forma de gobierno, ¿no? ¿Por qué a los americanos, bueno, a los estadounidenses les molestaba tanto las monarquías? Ya lo podemos ver en clase, ¿no? Porque es como de, pues, ¿qué tiene, no? ¿Por qué no firmó la paz con el Kaiser Guillermo y con el archiduque José? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué pidió que se deshicieran esas, monarquías, ¿no? Es una cuestión interesante, pero lo analizaremos en clase. Aquí, no. Años de inicio y fin de la Primera Guerra Mundial. Por favor, esto, ustedes ya son expertos, ya les pueden contar a su mamá de principio a fin la Primera Guerra Mundial, ya saben todo. De 1914 hasta 1918. Ajá, perfectísimo. Para tratar, para tratar de mantener la paz, la guerra, se creó algo que esta organización que es el predecesor a nuestra ONU. Obviamente ONU no es la respuesta, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa cosa? Que no sirvió para nada. Bueno, la que está ahorita tampoco nos sirve mucho, ¿verdad? Pero bueno, es la Sociedad de Naciones, ¿no?
el antecesor de la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien, el otro nombre por el que se conoce a la guerra de trincheras, tenía otro nombre, pero vamos a ver ahí, no es algo que hayamos visto en clase, pero por cómo conocemos cómo fue la guerra y qué fue lo que pasó, nos podemos dar una idea. Muy bien, la guerra de posiciones. No es inmóvil porque las trincheras sí se movieron, pero solamente cambiaban su posición muy poco. O sea, avanzaban unos cuantos metros o unos cuantos kilómetros. 17 de 20. ¿Qué alianza política resultó vencedora de la Primera Guerra Mundial? La Triple Entente, ¿sale? No es la Triple Alianza, porque quedamos que el tratado se llamaba así porque empezaron con eso de que el entendimiento cordial entre Francia e Inglaterra y luego se le suma Rusia y por eso Triple Entente, el triple entendimiento, por decirlo así. ¿Cuál de los siguientes países no pertenece a la Triple Alianza? O la Triple Entente, que ahí de hecho está mal que hayamos puesto Triple Alianza, por cierto. Bueno, que a las potencias centrales también se les conoce como la Triple Alianza, por cierto. Y ya vamos a acabar. La principal país beneficiado económicamente tras la Primera Guerra Mundial fue, a ver si saben, que creo que es un poco obvio, ¿verdad? Pero Estados Unidos, ¿no? Es quien más se benefició. Estados Unidos inició un plan llamado el Plan Marshall de reconstrucción de, Estado, de Europa, donde les prestaba dinero a las naciones europeas y luego les cobraba, pero con un interés muy, muy alto. Y por último, el Tratado de Paz firmado con Alemania, ¿cómo se llama? Está muy fácil, está muy, muy, muy fácil. Esa ya se la tienen que saber de memoria. El Tratado de Versalles. Muy bien, chicos, gracias por haber estado en esta clase el día de hoy, este curso gratuito, que tiene como intención, pues, que vean cómo van a ser las clases, animarlos a que se inscriban y que se preparen con los mejores, o sea, nosotros, claro que sí. Entonces, deseo de todo corazón que se encuentren muy bien, que se unan a nuestro curso, para que podamos ver todos estos temas y más en nuestro curso presencial o en línea, cualquiera de las dos presentaciones que les guste o les interese o puedan asistir. Sin más, bueno, pues nada más quiero mencionarles que este fue solamente una clase donde vimos solamente un tema. En realidad, pues Historia Universal es muy amplio, que va desde la prehistoria, ¿no? Hasta nuestros días. Y pues es muy largo. Sin embargo, hacemos un esfuerzo constante de que todos los temas se traten con tanto contacto, con la sensibilidad necesaria, porque hablamos de guerra y de cosas fuertes, y también con mucha precisión, pero al mismo tiempo haciendo hincapié en su examen. ¿Qué es lo que te van a preguntar? ¿Qué es lo que no te van a preguntar? ¿Cómo te lo van a preguntar? Etcétera. ¿Sale, chicos? Entonces, sin más por el momento, me despido de ustedes y espero que la clase haya sido de su agrado. Esta clase se está grabando, así que la van a poder ver después. Y este Kahoot se los voy a enviar en este momento a ustedes para que lo tengan y practiquen después. Que tengan un muy bonito martes y les deseo una excelente semana. Sí, chicos, cuídense mucho y hasta luego.